¿Por qué pareciera que los países de Latinoamérica o cualquier país hispano no progresa o está estancado? Creo que esta es una pregunta que todos nos hemos hecho a lo largo de nuestra vida por lo menos una vez. Y de aquí derivan muchas situaciones, tanto personas que se ponen a imaginar qué hubiera pasado si nos hubiera conquistado otra civilización, otro país. ¿Qué hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos quedado aquí y nadie se enteraba de nuestra existencia? Entre muchísimas otras cuestiones. Digo, creo que realmente imaginar el qué hubiera pasado es un poco absurdo, ya que no nos lleva a nada, sinceramente, pero ¿cuáles son los factores que realmente influyen para que nuestros países se sientan estancados o que realmente no hay un progreso como tal? El día de hoy lo analizaremos. Estoy tomando como ayuda y referencia a la inteligencia artificial algunos estudios, inclusive voy a poner algunos puntos de vista personales. Si estás de acuerdo o estás en desacuerdo con alguna de las cosas que se mencionan en este video, házmelo saber en los comentarios. Es interesante ver distintos puntos de vista. Sin más que decir, comencemos. Considero que la problemática no es que seamos una cultura inferior o que estemos destinados al fracaso por una razón divina y cósmica. No, creo que se debe a una combinación de estructuras históricas, políticas, económicas y psicológicas que hemos arrastrado durante mucho tiempo y se ha vuelto en algo colectivo que afecta a la sociedad. Y vayámonos por partes, en este caso la raíz histórica, lo que muy pocas personas quieren ver. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de países hispanos nacen de una colonización extractivista, economías diseñadas para servir a otros, estados débiles heredados, élites pequeñas controlando el poder. Básicamente nunca se construyeron como proyectos colectivos sólidos, sino como territorios explotados para luego ser independizados sin transformar la estructura. Y obviamente esto deja una huella profunda. Ahora, se menciona mucho que estos países de Europa lo que buscaban era enriquecer a los países de América, pero sinceramente la historia es demasiado borrosa. No podemos corroborar eso a ciencia cierta. Además, que tomando en cuenta los antecedentes de los países, no estábamos en un punto muy bueno. También tomando en cuenta que España deja las colonias porque está teniendo problemas allá. Realmente todo colapsó de alguna manera y solamente se explotó y realmente acá poco se hizo, además de los imperios y pues bueno, realmente eso de alguna forma estaba muy centralizado y la población estaba demasiado sesgada. Punto número 2. Corrupción. La corrupción no solamente es política, sino también sistémica. Va más allá del político que roba. Hay que tomar en cuenta que tenemos muy normalizado dar moche o sobornar a alguna autoridad o a cualquier persona. También las trampas, hacer trampas o evitar cualquier cosa, no lo vemos como algo malo, sino como un aspecto de qué inteligente soy. Mira cómo me estoy saltando pasos. Soy superior. Soy mejor, soy más inteligente. Eso también está mal, ya que estamos reforzando cosas que son malas. Tenemos normalizado el ser tramposo y ser gandalla es equivalente a ser inteligente, a ser mejor, a ser admirable. El hecho de decir, me voy a saltar ciertos pasos, no voy a seguir esto y al final lo voy a lograr, voy a hacer una trampa, voy a, no sé, a pasar por los demás, eso me hace mejor, eso me hace una persona inteligente o mucho más astuta. Y el hecho de normalizarlo o verlo como algo genial o algo bueno, de alguna manera también nos estanca como sociedad. El hecho de manejar una impunidad constante. Y esto no solamente lo vemos en cuestiones políticas, en cuestiones penales, sino el simple hecho de que exista una impunidad. Vayámonos hasta un punto inicial como una primera sociedad que sería la escuela. ¿Cuántas veces no ha pasado que a lo mejor se pierde un lápiz, se pierde una crayola, lo que tú quieras? Acusas a esta persona con la autoridad correspondiente, en este caso los maestros, y simplemente se queda en impunidad. Por diferentes razones. Es que los papás me van a reclamar, es que no me quiero meter en problemas, es que ese niño no sé qué, es que para qué, cómo le haces de emoción por una crayola. Y estamos poniendo un ejemplo muy absurdo que es la escuela preescolar, primaria.
Ahora, vayámonos a cosas mucho más serias o mucho más grandes. La impunidad de no podemos meter a esta persona a la cárcel porque tiene personas y amigos conocidos muy poderosos. No podemos hacer esto porque esta persona tiene contactos. No puedo hacer esto porque él sabe las trampas que cometí y si yo le hago algo, él se me va a voltear. Entonces los dos vamos a quedar perjudicados. ¿Entienden más o menos por dónde va esta situación? El hecho de también tener un favoritismo o incluso tener una cultura extraña en donde simplemente se le da más apoyo a alguien que te cae mejor, esta cuestión como del nepotismo e incluso una situación que ha sido duramente criticada, que incluso tu color de piel, tu etnia, apellidos, etcétera, te pueden hacer muchos favores a futuro y tener ventajas sobre las demás personas. Y esto va de la mano con el siguiente punto: desigualdad brutal. Esto genera resentimiento. En muchísimos países de Latinoamérica, Hispanoamérica, hay una diferencia entre clases que es brutal y obscena. Obviamente esto genera dos psicologías: el pobre resentido que ve el éxito como una amenaza y el rico desconectado en su burbuja que ve la pobreza como flojera. ¿No les suena el dicho, el que es pobre porque quiere? ¿A qué creen que se relaciona? Ambos extremos rompen con el tejido social y ahí se puede mencionar una cosa, que algunas personas dicen: yo no quiero crecer, yo lo que quiero es que él no tenga, justamente por este resentimiento social. Eso en muchas ocasiones se le conoce como la cultura de la suma cero. En las sociedades desarrolladas se fomenta una mentalidad de suma positiva, que si tú creces, todos crecemos. Si a ti te va bien, a todos nos va bien. No tenemos por qué estar todos en el mismo nivel, sino de alguna forma aspirar y de alguna manera también sentirnos bien porque las demás personas les vaya bien. No sé si me explico. Punto número 4. Educación deficiente y desactualizada. No es misterio para nadie que la educación en Latinoamérica sea deficiente totalmente y en muchas ocasiones esté desactualizada. Realmente no nos enseñan a tener un pensamiento crítico, a tener responsabilidad cívica, inteligencia financiera, cultura de comunidad o filosofía de vida. Creo que nos quedamos estancados en una educación muy de principios del siglo XX, donde lo único que enseñaban era a memorizar, obedecer y repetir. Obviamente esto genera ciudadanos pasivos y no constructores de una nación. Y bueno, no es misterio para nadie que algunos países todavía refuerzan más este concepto de enseñanza, de memorizar, obedecer y repetir, para evidentemente tener un pueblo mucho más sumiso. Punto número 5. Desconfianza estructural. La gente básicamente ya no cree en el gobierno, ya no cree en la justicia, no cree en la policía, no cree en las instituciones y mucho menos cree en el prójimo. Estamos viviendo en una constante desconfianza. ¿Y eso qué genera? Un individualismo extremo, un sálvese quien pueda, microcorrupción cotidiana y básicamente sin confianza no existe un proyecto colectivo. Claro, el individuo puede que sea algo bueno, también el colectivo, pero recuerden que los extremos no funcionan. Cualquier extremo puede llegar a ser catastrófico. Número 6. El trauma social no resuelto. Muchos países hispanos vivimos con violencia totalmente normalizada, inseguridad, inestabilidad, crisis económicas, crisis cíclicas. Esto obviamente genera una sociedad enfocada en sobrevivir y no en construir un futuro próspero o en progresar de alguna manera. Nos encontramos en la base de la pirámide de Maslow, básicamente sobrevivir, sobrevivir y sobrevivir. ¿Y esto en qué termina? Que cuando sobrevives no sueñas, no planeas, simplemente estás en un modo de supervivencia. Punto número 7. El veneno del resentimiento. Hay muchas personas que no buscan su progreso, básicamente buscan la caída del otro. Eso nace de frustración acumulada, falta de oportunidades reales y una humillación histórica. No se odia al exitoso porque triunfó, básicamente se odia porque le recuerda lo que uno siente que nunca podrá tener. Y ese dolor está mal gestionado. Punto número 8. Comparación con países que sí avanzaron. La diferencia no fue la riqueza, sino instituciones fuertes, una educación cívica, cultura del esfuerzo colectivo, castigo real a la corrupción, un orgullo nacional sano
y una meritocracia mínima, pero real de alguna forma. Y claro, eso es algo que vemos en algunos países. Creo que el ejemplo más real puede ser China, países nórdicos, etcétera, que tienen todos estos puntos antes mencionados. Punto número 9. Entonces, ¿no hay salida? Sí la hay. No es mágico, ni es rápido, pero el cambio comienza cuando se construye desde lo pequeño, cuando las personas son conscientes de romper el ciclo, se educan de forma diferente, son críticas en todos los aspectos, cambian su mentalidad, van a rechazar la trampa, ser gandallas, etcétera. Las sociedades no cambian desde arriba, cambian desde abajo, cambian cuando suficientes personas deciden no repetir la podredumbre, no repetir este factor, este círculo vicioso. Podríamos decir que parte de la salida es cuestionar, observar, no normalizar y de alguna manera pensar críticamente. Y eso es lo que nos hace falta. No todos queremos que el otro caiga. Muchos de nosotros queremos aprender a volar también, tener las mismas oportunidades, poder lograr ciertas cosas que a algunas personas les salieron. Y creo que parte de la solución, como ya lo mencioné, es también cuestionar, observar, no normalizar las situaciones que estamos viviendo, pensar de forma crítica. Y vaya, eso es lo que nos hace falta. Romper ese ciclo. No todos queremos que la otra persona caiga. Muchos de nosotros también queremos que nos vaya bien como a esas personas que les fue bien. Realmente no estamos estancados por una incapacidad, sino por heridas sociales profundas que no hemos sanado. Claro, existe corrupción, existe resentimiento, frustración, miedo, desesperanza, pero también existe mucho talento, creatividad, resiliencia y conciencia. La diferencia es qué es lo que alimentamos. Y realmente todos los países de Latinoamérica podríamos ser una potencia si hiciéramos las cosas bien. Somos ricos en cultura, ricos en recursos, tenemos muchísimas cosas que muchos países ni siquiera tienen y por alguna razón estamos muchos años atrás de esos países.